Hay decisiones que se toman por amor y otras por lealtad. Alejandro Zamora creyó haber encontrado el futuro perfecto cuando pidió matrimonio a Camila Villaseñor, la hija menor de una familia respetada de Jalisco. Pero nadie le advirtió sobre Valeria, la hermana mayor, la mujer que nunca pidió atención, la que aprendió a quedarse en silencio mientras todos miraban a otra. Ella decidió odiarlo desde el primer día, porque supo que acercarse era peligroso, y él intentó ignorarla, hasta que entendió que el verdadero fuego no siempre es el que eliges. En el rancho Santa Esperanza, entre secretos, sacrificios y miradas que duran demasiado, 3 vidas quedarán atrapadas en una pregunta imposible. ¿Qué pesa más, la culpa o el deseo? Algunas miradas no deberían existir, porque desde el primer instante sabes que traerán problemas. El polvo se levantó suavemente cuando la camioneta negra entró al rancho Santa Esperanza. El sol de la tarde caía sobre los campos de agave, dorando la tierra de Jalisco con ese brillo cálido que hacía que todo pareciera eterno. Alejandro Zamora observó el paisaje desde la ventanilla. El rancho era exactamente como lo había imaginado: amplio, silencioso, impecablemente cuidado. Un lugar perfecto para empezar una vida tranquila. Eso era lo que buscaba: estabilidad. Un futuro claro. Cuando el vehículo se detuvo frente a la casa principal, varios empleados ya esperaban. El mayordomo, don Ernesto, se adelantó con elegancia discreta. «Bienvenido, señor Zamora». Alejandro descendió del coche. Alto, seguro. Impecablemente vestido. Sus ojos grises recorrieron el lugar con calma profesional. «La familia Villaseñor lo espera», dijo el mayordomo. Antes de entrar, Alejandro respiró hondo. Sabía que este viaje era importante. En pocos meses se casaría con Camila, y ese rancho sería parte de su vida. La puerta principal se abrió, y Camila apareció sonriendo, luminosa, feliz. «Alejandro». Corrió hacia él y lo abrazó con entusiasmo. Él respondió con ternura tranquila. Era fácil estar con ella. Todo con Camila era ligero. «Te extrañé», dijo ella. «Yo también». Camila tomó su mano y lo guió hacia el interior. La casa era amplia, elegante, llena de historia familiar. «Mi mamá está en la ciudad», explicó ella, «pero todos están aquí». Alejandro asintió, mirando alrededor, y entonces la vio, de pie junto a una ventana, silenciosa, observando. Valeria Villaseñor no sonreía, no parecía sorprendida, solo lo miraba con una calma intensa. Era alta, hermosa de una manera fuerte, sin esfuerzo, cabello oscuro recogido descuidadamente, postura firme, mirada directa. Alejandro sintió algo extraño, un leve cambio en el aire. «Ella es mi hermana Valeria», dijo Camila alegremente. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. «Señor Zamora». Su voz era baja, controlada. Alejandro extendió la mano. «Alejandro, por favor». Ella dudó apenas antes de estrecharla. Su mano era cálida, firme. El contacto duró solo un segundo, pero algo quedó suspendido entre ellos. Algo incómodo. Valeria soltó su mano primero. «Espero que disfrute su estancia». Formal, distante. Camila no pareció notar nada. «Valeria ayuda a manejar el rancho», explicó orgullosa. «Sin ella esto se cae». Valeria soltó una sonrisa mínima. «Alguien tiene que trabajar mientras ustedes celebran». Alejandro percibió la ligera ironía, y contra su voluntad le resultó interesante. Durante la cena el ambiente fue cálido. Risas, historias familiares, el sonido lejano de los grillos entrando por las ventanas abiertas. Camila hablaba emocionada de la boda, detalles, el futuro. Alejandro escuchaba atento, pero cada vez que levantaba la mirada, encontraba a Valeria observándolo en silencio. No había hostilidad, pero tampoco cercanía. Era algo más complejo, como si ella ya lo hubiera juzgado. En un momento, Camila salió a atender una llamada. El silencio quedó entre ellos. Valeria tomó su copa lentamente. «¿Siempre sabe tan bien lo que quiere?», preguntó de pronto. Alejandro arqueó ligeramente una ceja. «¿Perdón?» «Casarse, venir aquí, integrarse a una familia que apenas conoce». La pregunta era directa, incómodamente honesta. «Creo que sí», respondió él con calma. Valeria lo miró unos segundos más. «Eso debe ser fácil». La frase lo sorprendió. «No siempre». Ella soltó una leve risa. Sin alegría. «Claro,
Camila regresó antes de que él pudiera decir algo más. La conversación se disolvió, pero la tensión quedó flotando. Más tarde, Alejandro salió al patio para respirar. El aire nocturno era fresco, silencioso. Escuchó pasos detrás de él. «Valeria, el rancho es hermoso de noche», dijo ella mirando el horizonte. «Sí». El silencio entre ambos parecía inevitable. «Camila está muy enamorada de usted», dijo finalmente. Alejandro la miró. «Lo sé». Valeria asintió lentamente. «Entonces cuide eso». La frase sonó más como advertencia que como consejo. Antes de que él respondiera, ella se alejó, desapareciendo en la oscuridad del patio. Alejandro se quedó observando el lugar donde había estado, con una sensación extraña. No entendía por qué esa mujer le parecía tan difícil de ignorar, y no sabía aún que esa sería su mayor equivocación. Hay personas que parecen frías hasta que descubres que solo están protegiéndose. El amanecer llegó temprano en el rancho. El sonido lejano de los caballos, los pasos del personal comenzando el día y el olor a café recién hecho llenaban el aire. Alejandro despertó con la sensación extraña de haber dormido poco. La casa estaba en silencio aún. Se vistió rápido y salió al patio. El rancho se extendía enorme frente a él. Campos infinitos, bruma ligera sobre la tierra, un lugar que transmitía paz. Escuchó voces a lo lejos, se acercó y la vio. Valeria estaba dando instrucciones al capataz, su voz firme. «Clara, segura, ese cercado tiene que estar listo hoy, Tomás», dijo ella. «No quiero retrasos». El hombre asintió inmediatamente. Alejandro observó sin acercarse. Algo en la manera en que todos la escuchaban llamaba la atención. No era autoridad impuesta, era respeto. Valeria giró levemente y lo vio. Por un segundo sus ojos se encontraron. Ella no sonrió, solo asintió en forma de saludo. Luego volvió a lo suyo. Alejandro sintió una ligera molestia inesperada, como si lo hubiera ignorado deliberadamente. «Buenos días, señor», dijo don Ernesto acercándose con una bandeja de café. «Buenos días». «La señorita». «Valeria empieza antes que todos», comentó el mayordomo con una leve sonrisa. «Este lugar respira gracias a ella». Alejandro observó nuevamente. Valeria revisaba documentos ahora concentrada. «Distante. No parece muy sociable», dijo él sin pensar demasiado. Don Ernesto sonrió apenas. «Solo es cuidadosa con lo que muestra». La frase quedó rondando en su mente. Durante el desayuno, Camila apareció llena de energía. «Hoy quiero enseñarte los viñedos», dijo emocionada. Alejandro sonrió. Era imposible no responder a su entusiasmo. «¿Valeria vendrá?», preguntó él casualmente. Camila negó. «Seguro está ocupada. Siempre inventa trabajo», lo dijo riendo, sin notar el pequeño silencio que siguió. Pasaron la mañana recorriendo el rancho. Camila hablaba sin parar. Sueños, la boda, el futuro. Alejandro escuchaba atento, pero sin darse cuenta. Buscaba con la mirada una figura que no aparecía. La encontró más tarde, cerca de los establos. Sola, cepillando un caballo con movimientos tranquilos. Alejandro se acercó lentamente. «No sabía que trabajabas también aquí». Valeria no dejó de mover la mano sobre el animal. «Alguien tiene que hacerlo». El tono era seco, pero no grosero. «Pensé que podríamos hablar», dijo él. Ella levantó finalmente la mirada. Sus ojos oscuros eran intensos, directos. «No creo que tengamos mucho de qué hablar, señor Zamora». La respuesta lo sorprendió. «Alejandro», corrigió él suavemente. Valeria soltó una pequeña sonrisa irónica. «Eso sería demasiado cercano». El silencio cayó pesado. El caballo movió la cabeza suavemente. Alejandro cruzó los brazos. «Parece que no le caigo bien». Valeria lo observó unos segundos, como evaluando si debía responder. «No se trata de usted», dijo finalmente. «Se trata de proteger lo que importa». La frase quedó suspendida. «¿Camila?», preguntó él. Valeria asintió lentamente. «Ella se enamora fácilmente», continuó, «y cree demasiado en las personas». Había algo en su voz, una mezcla de cariño y preocupación. Alejandro frunció ligeramente el ceño. «No pienso lastimarla». Valeria lo sostuvo con la mirada. «Eso dicen todos al principio». El aire se volvió tenso, silencioso. Alejandro sintió algo inesperado. No era enojo, era curiosidad. «¿Siempre desconfías de todos?», preguntó. Valeria volvió su atención al caballo.
solo de los que llegan y cambian todo. La frase lo dejó sin respuesta, porque en cierto modo era verdad. Pasaron unos segundos en silencio, demasiado conscientes uno del otro. Alejandro notó algo curioso, la forma en que ella evitaba mirarlo demasiado tiempo, como si quedarse ahí fuera peligroso. «No tiene que preocuparse», dijo él finalmente. «Yo sé lo que hago». Valeria soltó una pequeña risa baja. «Eso es lo que más me preocupa». Antes de que pudiera responder, escucharon la voz de Camila acercándose. Ah, aquí estaban. La energía ligera de ella rompió el momento instantáneamente. Valeria se apartó un poco, recuperando distancia. La máscara fría. «Tengo cosas que hacer», dijo, y se alejó sin mirar atrás. Camila sonrió sin notar nada. «Siempre tan seria», comentó. Alejandro observó la figura de Valeria alejándose, sintiendo algo extraño. No entendía por qué esa mujer parecía desafiarlo sin hacer nada. Esa noche, durante la cena, los empleados del rancho entraban y salían discretamente, sirviendo vino, acomodando platos. Alejandro notó miradas rápidas entre ellos, susurros leves, como si observaran más de lo que parecía. Cuando levantó la vista, encontró a Valeria al otro extremo de la mesa, hablando poco, comiendo lentamente, y otra vez sintió esa tensión invisible, ese fuego silencioso que nadie mencionaba. Valeria levantó la mirada justo en ese momento. Sus ojos se encontraron, solo un segundo, pero fue suficiente para que ambos apartaran la vista casi al mismo tiempo. Y Alejandro comprendió algo inquietante. No era solo ella quien quería mantener distancia, él también debería hacerlo. Hay discusiones que no nacen del enojo, sino de todo lo que intentas no sentir. El sol caía fuerte sobre el rancho. El aire olía a tierra caliente y madera. Era uno de esos días en que todo parecía avanzar lento. Alejandro intentaba concentrarse revisando unos documentos en la terraza, pero su atención se desviaba una y otra vez, hacia el patio, hacia los establos, buscando sin querer una figura que no aparecía. Escuchó voces alteradas a lo lejos. Se levantó, siguiendo el sonido. Encontró a Valeria discutiendo con uno de los trabajadores. «No dije que mañana, Tomás. Dije hoy». El hombre bajó la cabeza inmediatamente. «Sí, señorita». La firmeza con la que hablaba era impresionante. No levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Cuando el trabajador se alejó, Valeria exhaló con cansancio. Fue entonces cuando notó a Alejandro observándola. «¿Se perdió?», preguntó ella sin suavidad. Él se encogió ligeramente de hombros. Solo estaba pasando. Valeria volvió a caminar hacia la casa. Alejandro la siguió unos pasos. «¿Siempre eres tan dura con ellos?», preguntó. Ella se detuvo. Se giró lentamente. «¿Y usted siempre opina sobre cosas que no entiende?». La pregunta fue directa. Alejandro arqueó una ceja. Solo parecía intenso. Valeria cruzó los brazos. «Este lugar funciona porque alguien se asegura de que las cosas se hagan bien». El aire entre ellos se volvió denso. «Camila dijo que trabajas demasiado», comentó él. Valeria soltó una risa baja. «Camila piensa que todo se resuelve sonriendo». La frase salió sin malicia, pero tenía peso. Alejandro la observó con más atención. Había cansancio detrás de su dureza, algo que no mostraba fácilmente. «¿Siempre estás cuidando de todos?», preguntó él. Por primera vez, Valeria pareció perder el equilibrio unos segundos. Sus ojos parpadearon ligeramente. «Alguien tiene que hacerlo», respondió finalmente. El silencio quedó suspendido. El viento movió suavemente el cabello suelto de ella. Alejandro dio un paso más cerca. No demasiado, pero lo suficiente para notar cómo Valeria tensaba los hombros. «No pareces feliz», dijo él sin pensar. Ella lo miró sorprendida. Luego endureció la expresión. «No necesito que me analice, señor Zamora». La distancia entre ellos parecía cargada de electricidad. Alejandro sintió algo inesperado, una necesidad absurda de hacerla bajar esa barrera. «No era un ataque», dijo con calma. Valeria sostuvo su mirada, firme. «Entonces deje de mirarme como si pudiera entenderme». La frase salió más intensa de lo que ella esperaba. El silencio que siguió fue pesado, peligroso. Alejandro bajó la voz. «Tal vez me gustaría intentarlo». La frase salió suave, demasiado sincera. Valeria parpadeó. Por primera vez parecía perder palabras. Entonces escucharon la voz de Camila acercándose. «Aquí están». La tensión se rompió de inmediato. Valeria dio un paso atrás, recuperando distancia. La máscara fría regresó.
Nos vemos en la cena, dijo rápidamente, y se alejó antes de que Camila llegara. Camila sonrió alegremente. ¿Todo bien? Alejandro tardó un segundo en responder. Sí, claro. Pero su mirada seguía la dirección donde Valeria había desaparecido. Esa noche la cena fue ruidosa. Risas, historias, los empleados entrando y saliendo. Valeria casi no habló, evitaba mirarlo. Y eso inexplicablemente llamó más su atención. En un momento, Camila tomó la mano de Alejandro con ternura. Él sonrió automáticamente, pero sintió algo incómodo, como si alguien estuviera observando. Levantó la vista. Valeria. Sus ojos se cruzaron solo un instante. Ella apartó la mirada primero. Alejandro sintió un pequeño golpe en el pecho, algo que no entendía del todo. Más tarde salió al patio para despejarse. La noche era fresca, silenciosa. Escuchó pasos detrás. Valeria otra vez. ¿No se cansa de aparecer donde estoy?, preguntó ella con ironía leve. Alejandro sonrió apenas. Podría decir lo mismo. El silencio cayó entre ellos, más suave ahora, pero igual de peligroso. Deberíamos mantener distancia, dijo ella finalmente. La frase lo sorprendió. ¿Por qué? Valeria lo miró directamente, por primera vez sin dureza, solo honestidad. Porque usted va a casarse con mi hermana. La verdad cayó entre los dos. Pesada, imposible de ignorar. Alejandro no respondió. No sabía qué decir. Valeria bajó la mirada, respiró hondo. Y yo no pienso ser el problema en esta historia. Se dio la vuelta, comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer en la oscuridad, añadió sin mirarlo. Ni tampoco la tentación. Alejandro se quedó inmóvil, con el eco de esa palabra resonando en su mente. Tentación. Y por primera vez comprendió algo inquietante. Ella tenía razón, porque la distancia entre ellos empezaba a sentirse peligrosa. El problema no es estar cerca, el problema es notar cuánto te afecta. La casa principal del rancho Santa Esperanza despertó llena de movimiento. Los empleados iban y venían preparando todo para una cena importante. Camila quería celebrar la visita de Alejandro. Doña Lupita supervisaba la cocina. Don Ernesto revisaba la mesa con precisión casi ceremonial. Valeria se movía entre todos con calma firme, dando indicaciones, corrigiendo detalles, sin levantar la voz. Alejandro la observaba desde la escalera. Había algo hipnótico en la manera en que controlaba todo sin buscar atención. Cuando ella levantó la vista y lo descubrió mirándola, su expresión no cambió. Solo una leve tensión apareció en su mandíbula. Luego siguió trabajando. Alejandro se obligó a mirar hacia otro lado. No quería admitir cuánto lo distraía. Durante el día intentó ocupar su mente. Revisó llamadas, negocios, mensajes pendientes. Pero cada vez que escuchaba su voz a lo lejos, su atención se desviaba, y eso empezaba a irritarlo. Al atardecer, Camila apareció radiante. Vestido ligero, sonrisa fácil. «Quiero que esta noche sea perfecta», dijo emocionada. Alejandro sonrió. «Lo será». Cuando bajaron al comedor, la mesa ya estaba lista. Velas encendidas, vino servido, el ambiente elegante y cálido. Valeria ya estaba sentada, serena, silenciosa, hermosa sin esfuerzo. Alejandro tomó asiento frente a ella. Un accidente inevitable. La conversación empezó ligera. Historias familiares, anécdotas del rancho, risas. Camila hablaba sin parar. Su energía iluminaba el lugar. Alejandro participaba, sonreía, pero cada tanto levantaba la vista y encontraba los ojos de Valeria. Miradas rápidas, breves, demasiado conscientes. En un momento, doña Lupita sirvió más vino. Valeria agradeció con un gesto pequeño. Sus dedos rozaron la copa. Alejandro notó el movimiento sin querer. Algo incómodo se instaló dentro de él. Una atención excesiva. Camila tomó su mano por debajo de la mesa. ¿Todo bien?, preguntó sonriendo. Alejandro reaccionó rápidamente. Sí, claro. Valeria bajó la mirada en ese instante, y el gesto inexplicable le provocó un vacío extraño. La conversación continuó, pero el aire parecía más denso. Don Ernesto observaba discretamente desde la distancia. Los años le habían enseñado a notar lo que nadie decía. Más tarde, cuando el postre llegó, Camila se levantó un momento para buscar algo. El silencio cayó entre ellos. Valeria habló primero, sin mirarlo. «Está haciendo esto más difícil». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿Qué cosa?». Ella levantó la vista lentamente.
Sus ojos eran serios. Mirarme así. La sinceridad lo dejó sin palabras. «No estoy haciendo nada», respondió finalmente. Valeria soltó una pequeña risa baja. «Exactamente. Y eso es el problema». El silencio volvió, pesado, caliente. Camila regresó en ese momento, rompiendo el instante. La tensión desapareció como si nunca hubiera existido. Después de la cena, Alejandro salió al corredor para respirar. La noche era tibia, el sonido de los grillos llenaba el aire. Escuchó pasos suaves detrás. Valeria se quedó a cierta distancia, mirando el jardín. «Esto no puede pasar», dijo ella en voz baja. Alejandro la miró. «No está pasando nada». Ella giró lentamente. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue. «Eso es lo que más me asusta». La frase cayó suave, honesta. El silencio entre ellos parecía vibrar. Alejandro dio un paso apenas perceptible. Valeria lo notó y retrocedió. «No», dijo suavemente, no enojada, solo firme. «Camila es mi hermana», continuó. «Siempre ha tenido todo fácil. Pero esto no se lo voy a quitar yo». La vulnerabilidad en su voz fue breve, pero real. Alejandro sintió algo apretarse dentro del pecho. No era solo atracción, era respeto. Y algo más peligroso. Valeria respiró hondo, recuperando su fortaleza. «Así que mantenga distancia, señor Zamora». Se dio la vuelta, pero antes de irse añadió sin mirarlo, «porque yo ya estoy intentando hacerlo». Y se alejó, dejándolo solo en la oscuridad del corredor. Alejandro se quedó inmóvil, con la sensación incómoda de que acababan de cruzar una línea invisible. Y lo peor era que ninguno sabía cómo volver atrás. A veces basta un roce accidental para descubrir cuánto llevas tiempo conteniéndote. El rancho amaneció cubierto por una neblina ligera. El aire era fresco. El olor a tierra húmeda llenaba todo. Alejandro decidió salir temprano. Necesitaba despejar la mente. Las últimas noches habían estado llenas de pensamientos incómodos, y casi todos tenían la misma mirada. Caminó hacia los establos. El sonido de los caballos moviéndose lentamente creaba una calma extraña. Y allí estaba ella, Valeria. Llevaba una camisa sencilla y jeans, el cabello recogido en una cola baja, sin maquillaje, más real, más hermosa. No lo había visto aún. Estaba ajustando una silla de montar con movimientos seguros. Alejandro se detuvo unos segundos observándola. Había algo hipnótico en su concentración. «No sabía que montabas», dijo finalmente. Valeria se giró. Un breve gesto de sorpresa cruzó su rostro. Luego volvió a su expresión neutra. «Crecí aquí», respondió. «Es difícil no hacerlo». El silencio cayó entre ellos. «Suave». «¿Quieres montar?», preguntó ella casi como obligación. Alejandro asintió. «Claro». Valeria le entregó las riendas. Sus dedos rozaron los de él apenas. Un contacto mínimo, pero ambos lo notaron. Ella soltó las riendas de inmediato, como si el roce quemara. «Ten cuidado», dijo con voz firme. «Este caballo siente cuando alguien está distraído». Alejandro sonrió ligeramente. «¿Crees que estoy distraído?». Valeria lo miró directo. «Sí». La respuesta fue inmediata. Él sostuvo la mirada. «¿Por qué?». Ella desvió los ojos primero. «No importa». Montaron en silencio. El campo se abría amplio frente a ellos. Solo el sonido de los cascos sobre la tierra. La calma del paisaje contrastaba con la tensión entre ambos. Después de unos minutos, Valeria habló. «No deberías estar aquí conmigo». La frase salió baja, casi como pensamiento. «Estoy montando», respondió él. Ella negó suavemente. «¿Sabes a qué me refiero?». El viento movía su cabello suelto. Alejandro la observó unos segundos demasiado largos. «¿Por qué luchas tanto contra esto?», preguntó. Valeria frenó el caballo abruptamente. Se giró hacia él. Sus ojos eran intensos. «Porque no soy una niña impulsiva», dijo. «Porque Camila confía en nosotros». La palabra nosotros quedó flotando entre ambos. Alejandro respiró hondo. «No he hecho nada». Valeria soltó una risa baja. «Triste. Eso es lo peor». Continuaron cabalgando, pero el aire se sentía más pesado. Un pequeño ruido asustó al caballo de Alejandro. El animal se movió bruscamente. Valeria reaccionó rápido. Se acercó. Tomó su brazo para estabilizarlo. El movimiento los acercó demasiado. Su mano quedó sobre él, firme, cálida. Ambos se quedaron inmóviles, demasiado cerca. El sonido del viento pareció desaparecer, solo sus respiraciones.
Alejandro sintió el corazón acelerarse. Valeria también. Se notaba en la forma en que respiraba. Sus miradas se encontraron, largas, peligrosas. Valeria soltó su brazo lentamente, pero no se alejó de inmediato. «Esto es exactamente lo que quiero evitar», susurró. Alejandro bajó la voz. «Entonces dime que no lo sientes». Ella cerró los ojos un segundo, como si esa pregunta fuera demasiado. Cuando volvió a mirarlo, había algo vulnerable en su expresión. «No puedo permitirme sentirlo». La respuesta fue casi un dolor. El silencio cayó pesado. Ninguno se movía, y durante un segundo pareció que la distancia entre ellos desaparecería. Pero Valeria retrocedió. «Rápidamente. Volvamos», dijo con voz firme, sin esperar respuesta. El camino de regreso fue silencioso, tenso. Al llegar a los establos, Valeria desmontó primero, evitando mirarlo. «Esto no puede repetirse», dijo mientras acomodaba las riendas. Alejandro bajó lentamente. No pasó nada. Ella lo miró. Una mezcla de frustración y honestidad cruzó su rostro. «Exactamente», susurró. Y aún así, se siente como si hubiera pasado demasiado. Antes de que él pudiera responder, escucharon la voz alegre de Camila acercándose. Los estaba buscando. Valeria se apartó rápidamente. La distancia volvió. La máscara fría regresó. «Ya terminamos aquí», dijo, y se alejó sin mirar atrás. Camila tomó el brazo de Alejandro sonriendo. «¿La pasaron bien?». Alejandro tardó en responder, mirando la espalda de Valeria alejándose. «Sí», dijo finalmente, pero su voz sonó diferente, porque sabía que algo había cambiado y que sería cada vez más difícil ignorarlo. Hay noches en las que el peligro no está en lo que haces, sino en lo que todos empiezan a notar. El rancho Santa Esperanza brillaba bajo las luces cálidas, faroles colgados entre los árboles, música suave mezclándose con risas, mesas decoradas con flores y cristal. Camila había querido una celebración elegante, una forma de presentar oficialmente a Alejandro ante los invitados importantes del rancho. Los empleados se movían con precisión. Don Ernesto supervisaba cada detalle. Doña Lupita sonreía satisfecha desde la cocina. Alejandro observaba la escena con una copa en la mano. Todo era perfecto, organizado, pero sentía una inquietud constante, como si esperara algo. Camila apareció a su lado, radiante, vestido claro, sonrisa luminosa. «¿Te gusta?», preguntó feliz. «Sí, está increíble», respondió él sinceramente. Sin embargo, su mirada buscó algo más, o alguien. Y entonces la vio. Valeria descendía lentamente las escaleras de la terraza. Vestido elegante oscuro, sencillo pero imposible de ignorar. Cabello recogido, postura segura. El ruido alrededor pareció disminuir. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una mezcla incómoda de sorpresa y tensión. Valeria bajó sin mirar a nadie en particular, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de él, algo silencioso ocurrió, un segundo demasiado largo. Ella apartó la mirada primero y siguió caminando entre los invitados. «¿No se ve hermosa mi hermana?», preguntó Camila orgullosa. Alejandro tardó un instante en responder. «Sí, mucho». La fiesta avanzó. Música, conversaciones, brindis. Valeria mantenía distancia. Hablaba con los invitados. Sonreía apenas, siempre correcta, hasta que un hombre se acercó a ella. «Valeria», dijo con una sonrisa cálida. Ella se sorprendió. Luego sonrió con una calidez distinta, más suave. Alejandro observó desde lejos, sin entender por qué el gesto le incomodaba. Camila notó su mirada. «Ah, él es Mateo Ríos», explicó. «Amigo de la familia. Siempre le ha gustado Valeria». La frase cayó como algo inesperado. Mateo tomó la mano de Valeria con naturalidad. Hablaron cerca. Rieron. Alejandro apretó ligeramente su copa, sin darse cuenta. Algo dentro de él reaccionaba, algo que no debería sentir. Valeria levantó la mirada en ese momento. Lo vio observando y sostuvo la mirada apenas un segundo. Luego volvió a Mateo. La música cambió a algo más lento. Mateo ofreció la mano. «¿Bailamos?». Valeria dudó, solo un instante. Luego aceptó. Alejandro sintió una tensión absurda. Los vio moverse entre la gente. Cerca, demasiado cómodos. Camila hablaba a su lado, pero él apenas escuchaba. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Sí», respondió rápidamente, pero su mirada seguía fija. Valeria parecía tranquila, natural, como si realmente disfrutara la compañía de Mateo.
y Alejandro sintió algo inesperado. Celos. Le molestó reconocerlo. Le molestó aún más sentirlo. Cuando terminó la canción, Mateo se inclinó para decirle algo al oído. Valeria sonrió. Alejandro apartó la vista. Respiró hondo, intentando recuperar el control. Decidió salir al aire libre. Necesitaba calma. La noche estaba fresca. Las luces del rancho se veían suaves desde afuera. Escuchó pasos detrás. Valeria se detuvo a cierta distancia. «¿Bonita fiesta?», dijo ella. Alejandro soltó una risa breve. «Sí». Silencio. El aire entre ambos era tenso. «Distinto. Tu amigo parece agradable», dijo él finalmente. Valeria lo miró. Sus ojos tenían un brillo divertido. «¿Mateo?» «Sí. Siempre ha sido amable conmigo». La forma en que lo dijo lo incomodó más. «Parecen cercanos». Valeria cruzó los brazos suavemente. «¿Eso te molesta?». La pregunta cayó directa. Alejandro tardó en responder. «No debería». Ella lo observó largo rato, como si entendiera más de lo que decía. «Entonces no deberías mirarnos así», susurró. El silencio cayó pesado. Alejandro dio un paso apenas perceptible. «¿Cómo?». Valeria bajó la voz, como si quisieras que me alejara de él. La verdad quedó suspendida entre los dos. Valeria respiró hondo, recuperó la compostura. «Esto es exactamente por lo que intento mantener distancia». Se dio la vuelta lentamente. Antes de entrar otra vez a la fiesta, dijo sin mirarlo: «No hagamos esto más difícil», y desapareció entre las luces. Alejandro se quedó solo, con el sonido lejano de la música, y una certeza incómoda creciendo dentro. No era solo curiosidad, no era solo atracción, y eso lo hacía peligroso. El problema no es sentir celos, es no tener derecho a sentirlos. La mañana después de la fiesta fue incómodamente tranquila. El rancho parecía el mismo, pero algo en el aire había cambiado. Alejandro despertó con la imagen de Valeria bajando las escaleras la noche anterior. El vestido oscuro, la seguridad en su paso, la forma en que Mateo la miraba y la forma en que él no pudo dejar de mirar también. Se levantó más temprano de lo habitual. Necesitaba ocupar la mente. Al bajar al comedor encontró a Camila ya despierta, radiante como siempre. «Ayer fue perfecto», dijo feliz. «Todos quedaron encantados contigo». Alejandro sonrió. «Me alegra». Pero cuando Camila mencionó casualmente que Mateo había pedido quedarse unos días más en el rancho, algo se tensó dentro de él. «¿Se quedará?», preguntó intentando sonar neutral. «Sí, papá siempre lo ha querido como parte de la familia». La palabra familia retumbó en su mente. Más tarde, Alejandro salió hacia los establos. Necesitaba aire. Y la vio. Valeria caminaba junto a Mateo por el sendero que llevaba hacia el río. Conversaban cerca, demasiado cerca. Mateo reía. Valeria sonreía de una manera que Alejandro no le había visto antes. Más relajada, más suave. Una sensación incómoda creció en su pecho. No era rabia, era algo peor. Era impotencia. No tenía derecho a sentir nada. Y sin embargo lo sentía todo. Decidió no acercarse. Se quedó observando desde lejos, hasta que Valeria levantó la vista y lo vio. Sus ojos se encontraron, y esta vez no apartó la mirada de inmediato. Hubo un segundo largo. Mateo dijo algo que la hizo reír, pero sus ojos seguían en Alejandro. Luego ella giró la cabeza y siguió caminando. Esa tarde, el ambiente en la casa fue más denso. Camila hablaba de la boda. Mateo comentaba planes futuros. Valeria escuchaba en silencio. Alejandro casi no habló, demasiado ocupado intentando entender lo que sentía. En un momento Mateo mencionó: «Siempre he admirado la fortaleza de Valeria. No cualquiera sostiene un rancho como este». Valeria sonrió levemente. Alguien tenía que hacerlo. Alejandro sintió algo incómodo al escuchar esa frase en boca de otro hombre, como si estuvieran compartiendo algo que él apenas empezaba a descubrir. Después de la cena salió nuevamente al patio. La noche estaba más fresca, más silenciosa. Escuchó pasos detrás. No necesitaba girarse para saber quién era. «No deberías mirarnos así», dijo Valeria sin rodeos. Alejandro se giró lentamente. «Así como». Ella lo observó con firmeza. «Como si tuvieras derecho». La frase cayó directa. Alejandro dio un paso más cerca. «No me gusta verlo contigo». La confesión salió sin permiso. Valeria parpadeó, sorprendida por la honestidad. «No te corresponde que te guste o no», respondió en voz baja. El silencio se volvió espeso. «¿Te gusta él?».
preguntó Alejandro. La pregunta quedó suspendida. Peligrosa. Valeria respiró hondo. Eso sería lo más sensato. No respondió directamente, pero tampoco negó. Alejandro apretó la mandíbula. Entonces adelante. Ella lo miró con algo que parecía tristeza. ¿Ves? Esto es exactamente lo que no debería pasar. El aire se volvió más íntimo, más peligroso. No estoy haciendo nada, dijo él. Valeria dio un paso atrás. Pero lo estás sintiendo. La verdad flotó entre ambos. Imposible de ignorar. Alejandro sostuvo su mirada. ¿Y tú? La pregunta quedó abierta. Valeria cerró los ojos apenas un segundo. Cuando los abrió, su expresión era firme otra vez. Yo sé cuál es mi lugar. Se dio la vuelta. Antes de irse, añadió suavemente, y tú deberías recordar el tuyo. Alejandro quedó solo bajo el cielo oscuro, con una certeza incómoda. Ya no era solo atracción, no era solo curiosidad. Era algo que empezaba a doler. El agua siempre revela lo que intentas esconder, porque no permite máscaras. El calor del mediodía caía pesado sobre el rancho. El aire parecía detenido. Incluso los trabajadores se movían más despacio. Valeria necesitaba escapar, respirar, alejarse del ruido, de las miradas y de sí misma. Tomó el camino de tierra que conducía al río, un lugar escondido entre árboles altos, un rincón que conocía desde niña. El agua corría tranquila, reflejando la luz del sol. Se sentó en la orilla, quitándose las botas. Dejó que los pies tocaran el agua fría. El silencio allí era diferente. Honesto, respiró profundo, intentando calmar algo que no dejaba de crecer dentro. Escuchó pasos detrás. Se tensó automáticamente. No necesitó girarse para saber quién era. No sabía que venías aquí, dijo Alejandro en voz baja. Valeria cerró los ojos un segundo, como si intentara reunir paciencia. Ahora lo sabes, respondió sin mirarlo. Alejandro dudó antes de acercarse. Finalmente se sentó a cierta distancia, respetando un límite invisible. El agua sonaba suave entre ellos. El silencio se volvió extraño, pero no incómodo. Mateo dijo que este lugar es tu favorito, comentó él. Valeria soltó una pequeña sonrisa irónica. ¿Ahora hablas con Mateo? Alejandro suspiró. No intento competir con él. La frase salió demasiado sincera. Valeria giró la cabeza lentamente. Sus ojos lo estudiaron. Entonces deja de mirarlo como si fuera un problema. El aire se volvió más pesado. Alejandro tomó una piedra y la lanzó al agua. No lo entiendo, dijo finalmente. ¿Qué cosa? Él la miró. Directo. ¿Por qué todo esto se siente tan complicado? Valeria bajó la mirada al agua. Porque debería ser simple. La frase salió suave, casi triste. Un silencio largo cayó entre ellos. El viento movió algunos mechones de su cabello. Alejandro la observó, la luz del sol reflejada sobre ella, la calma que intentaba sostener. ¿Siempre eres tan fuerte?, preguntó él. Valeria soltó una pequeña risa. No, solo aprendí a parecerlo. La honestidad lo sorprendió. Era la primera vez que veía una grieta en su armadura. Debes estar cansada, dijo él suavemente. Ella lo miró sorprendida. De cuidar todo, a todos. Valeria no respondió, pero sus ojos se suavizaron. El silencio se volvió más íntimo, más cercano. Alejandro se inclinó un poco hacia el agua. Sus hombros casi tocaban los de ella. Valeria lo notó, pero no se movió. El sonido del río llenó el espacio. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo ella de pronto. ¿Qué? Valeria respiró hondo. Que cuando estás cerca, me cuesta recordar por qué debería alejarme. La confesión cayó suave, pero fuerte. Alejandro la miró. El corazón acelerado. Entonces no soy el único. La frase quedó suspendida. Valeria cerró los ojos un instante, como arrepintiéndose de haber hablado. Se levantó rápidamente. Esto fue un error. Alejandro también se puso de pie. El espacio entre ambos se redujo. Demasiado. El aire parecía arder. Valeria, dijo él en voz baja. Ella levantó la mirada. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Durante un segundo, el mundo se quedó quieto. El río, el viento. Todo. Sus respiraciones se mezclaron. La distancia era mínima, pero Valeria dio un paso atrás. Uno firme, decidido. No, susurró. La palabra salió temblando. No puedo hacerle esto a Camila. Alejandro apretó la mandíbula. No dijo nada, porque sabía que tenía razón. Valeria respiró hondo.
recuperando control. Esto no vuelve a pasar. Dio la vuelta. Comenzó a caminar hacia el sendero. Antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo sin girarse. Y deja de buscarme. La frase quedó flotando, dolorosa. Alejandro se quedó solo junto al río, mirando el agua correr, con la sensación clara de que acababan de cruzar una línea, una que ya no podía ignorar, porque ahora ambos sabían la verdad. El problema no era el deseo, era que estaba creciendo demasiado. El problema no es cuando tú sabes lo que sientes, sino cuando los demás empiezan a verlo. El rancho amaneció inquietamente silencioso. El calor seguía pegado al aire, pero algo más pesado flotaba dentro de la casa. Valeria evitó el desayuno. Se levantó temprano para perderse entre el trabajo. Revisó cuentas, supervisó corrales, cualquier cosa que la mantuviera lejos de la casa principal y lejos de él. El encuentro en el río seguía latiendo en su memoria, la cercanía, la confesión involuntaria, la forma en que casi olvidó todo lo demás. No podía permitirse repetirlo. Mientras tanto, Alejandro intentaba concentrarse en una llamada de trabajo, pero las palabras se mezclaban. Su mente volvía una y otra vez a la misma escena, al brillo en los ojos de Valeria. Cuando terminó la llamada, salió al patio y la vio otra vez. Mateo estaba con ella, de pie junto a los caballos. Hablaban cerca, demasiado cómodos. Valeria reía suavemente, algo que Alejandro empezaba a notar cada vez más. Una incomodidad inmediata apareció dentro de él. No tenía derecho. Lo sabía, y aún así, la sensación no desaparecía. Don Ernesto pasó cerca y se detuvo discretamente. «El señor Ríos parece sentirse muy a gusto», comentó con neutralidad. Alejandro respondió apenas con un gesto, sin apartar la mirada. Mateo tomó suavemente el brazo de Valeria para mostrarle algo. Un gesto simple, inofensivo. Pero Alejandro apretó la mandíbula. «¿Todo bien, señor?», preguntó el mayordomo. «Sí», respondió demasiado rápido. El resto del día fue incómodo. Cenas, conversaciones, risas. Camila hablaba emocionada sobre fechas y preparativos. Alejandro asentía, pero sentía que estaba observando su propia vida desde afuera. Valeria permanecía tranquila, controlada, como si nada hubiera pasado en el río, y eso lo frustraba más. Durante la cena, Mateo mencionó: «Valeria me mostró el terreno del norte. Siempre me impresiona cómo maneja todo esto». Valeria sonrió apenas. «Es lo que sé hacer». Camila intervino riendo. Valeria siempre fue la fuerte de la familia. Alejandro levantó la mirada y vio algo breve cruzar el rostro de Valeria. Una sombra, cansancio, como si esa fortaleza hubiera sido más obligación que elección. Después de la cena, la música comenzó suavemente en el salón. Algunos invitados seguían en el rancho. Mateo se acercó a Valeria. «¿Bailamos?». Ella dudó apenas. Luego aceptó. Alejandro sintió el aire volverse pesado otra vez. Los observó moverse lentamente. Cerca, demasiado naturales juntos. Camila apoyó la cabeza en su hombro. «Me encanta ver a mi hermana feliz», dijo sonriendo. La frase lo atravesó, porque no sabía si lo que sentía era alivio o algo más oscuro. Cuando terminó la canción, Alejandro salió al corredor. Necesitaba aire. Escuchó pasos detrás. Valeria se detuvo a cierta distancia. El silencio entre ellos era denso. «Deberías dejar de hacer eso», dijo ella suavemente. «¿Qué cosa?». Valeria lo miró directo. «Mirarme como si quisieras decir algo». Alejandro dio un paso más cerca. «Tal vez si quiero». La tensión creció inmediatamente. Valeria respiró hondo. «No estamos solos en esta historia». La frase salió casi como un ruego. «Lo sé», respondió él, pero su voz era más baja, más intensa. Ella bajó la mirada. «Mateo es un buen hombre». Alejandro sintió algo apretarse dentro. Sí, la palabra sonó seca. Valeria lo observó unos segundos, como si intentara convencerlo. O convencerse. Sería más fácil. La frase quedó flotando. «¿Para quién?», preguntó él. El silencio fue la respuesta. La noche parecía cerrarse alrededor. Alejandro bajó la voz. «No me gusta imaginarte con él». La confesión salió sin permiso. Valeria parpadeó. La vulnerabilidad apareció un segundo en sus ojos. Luego volvió a endurecerse. «Entonces deja de imaginar cosas que no te pertenecen». La frase dolió más de lo esperado. Valeria dio un paso atrás.
Esto ya se está notando, dijo en voz baja. Los empleados lo ven. Mateo lo nota. Hasta Camila podría empezar a verlo. El peso de esas palabras cayó entre ellos. Alejandro sintió el golpe de la culpa. No quiero hacerle daño, murmuró. Valeria suavizó ligeramente la mirada. Entonces, ayúdame a detener esto. Se dio la vuelta lentamente. Antes de irse añadió, porque yo ya no sé cuánto tiempo más podré hacerlo sola, y desapareció dentro de la casa. Alejandro quedó inmóvil, con la sensación amarga de estar perdiendo algo que nunca debería haber querido. A veces no es la lluvia la que te encierra, sino todo lo que llevas demasiado tiempo evitando. El cielo cambió al atardecer. Nubes oscuras se acumularon sobre el rancho Santa Esperanza. El aire se volvió pesado. El viento empezó a mover las ramas con fuerza. Valeria observaba desde la ventana del despacho. Sabía que la tormenta sería fuerte. Siempre lo eran en esa época. Los empleados corrían asegurando puertas y ventanas. Tomás revisaba los establos. Doña Lupita apuraba la cena. Todo el rancho parecía prepararse. Alejandro llegó al corredor justo cuando el primer trueno sacudió el aire. El sonido profundo retumbó en toda la casa. Camila se rió nerviosa. «Espero que no se vaya la luz otra vez». Valeria respondió con calma. «Probablemente se irá». La lluvia empezó de golpe. Fuerte, violenta, golpeando el techo con intensidad. Durante la cena el ambiente era extraño, demasiado silencioso. Mateo contaba historias para romper la tensión. Camila reía, pero Alejandro apenas escuchaba. Cada vez que levantaba la mirada, encontraba a Valeria evitándolo cuidadosamente. Y eso solo hacía que la notara más. Un relámpago iluminó el comedor. La luz se apagó de inmediato. Un murmullo recorrió la mesa. «Voy a revisar el generador», dijo Valeria levantándose. Alejandro reaccionó sin pensar. «Voy contigo». Valeria dudó un instante. Luego asintió. Salieron al exterior. La lluvia caía con fuerza. El viento empujaba. Corrieron hacia el pequeño cuarto donde estaba el generador. Entraron justo cuando el agua empezaba a empaparlos. El espacio era estrecho, oscuro, solo iluminado por una pequeña lámpara. Valeria se agachó para revisar el panel. Alejandro cerró la puerta detrás de ellos. El sonido de la lluvia quedó amortiguado. El silencio se volvió inmediato, pesado. El agua caía lentamente desde su cabello. Valeria lo notó observándola. «No me mires así», murmuró mientras intentaba concentrarse. «No estoy haciendo nada», dijo él en voz baja. Ella soltó una pequeña risa sin humor. «Exactamente lo mismo que siempre dices». El generador no respondía. Valeria suspiró frustrada. «Tomará unos minutos», dijo. Se levantó lentamente, demasiado cerca de él. El espacio reducido hizo que sus cuerpos quedaran a centímetros. Ambos se quedaron quietos, escuchando la lluvia, sus respiraciones. Alejandro sintió el impulso de acercarse. El aire parecía más cálido dentro del cuarto. Valeria levantó la mirada. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue. «Esto es una mala idea», susurró. «Lo sé», respondió él, pero ninguno se movió. El silencio creció, cargado. «Deberíamos volver», dijo ella. No sonaba convencida. Un nuevo trueno sacudió el lugar. Valeria se sobresaltó ligeramente. Instintivamente se apoyó en él. El contacto fue breve, pero suficiente. Alejandro sintió su respiración contra su pecho, sus manos casi rodeándola. Valeria se dio cuenta demasiado tarde. Intentó apartarse, pero él tomó suavemente su brazo, no con fuerza, solo deteniéndola un segundo. Sus miradas se encontraron, intensas, sin escapatoria. El aire parecía desaparecer. Alejandro bajó la voz. «Dime que no lo sientes». La misma pregunta del río. Valeria cerró los ojos. Su respiración tembló apenas. «No puedo», susurró. La confesión quedó suspendida entre ellos. Durante un segundo, el mundo se detuvo. Sus rostros estaban demasiado cerca. El calor entre ambos era casi insoportable, pero Valeria abrió los ojos rápidamente. «Recuperando control». Se apartó, con firmeza. «No», dijo con voz baja pero firme. «Esto no puede pasar». Alejandro soltó lentamente su brazo. Ella respiró hondo. «Si cruzamos esa línea, ya no habrá regreso». La frase sonó como una advertencia y una súplica. El generador finalmente arrancó con un zumbido. La luz volvió. El momento se rompió. Valeria abrió la puerta. La lluvia seguía cayendo fuerte. Antes de salir lo miró una última vez. «No me obligues a odiarte».
y salió bajo la tormenta. Alejandro se quedó solo dentro del pequeño cuarto, con el sonido del motor vibrando alrededor y la certeza clara de algo peligroso. Ya no se trataba de evitarlo, se trataba de cuánto tiempo más podrían resistir. El problema no es cuando dos personas se miran distinto. El problema es cuando alguien más empieza a notarlo. La mañana después de la tormenta llegó demasiado tranquila. El cielo estaba limpio. El rancho parecía respirar en calma otra vez. Pero dentro de la casa, nada estaba en calma. Valeria evitó bajar al desayuno. Se refugió en el trabajo desde temprano. Necesitaba ocupar la mente. Alejarse. El recuerdo del cuarto del generador seguía vivo en su piel. La cercanía, la confesión silenciosa, no podía permitir que volviera a ocurrir. Alejandro, en cambio, apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la forma en que ella había susurrado: «No puedo», y aquello no lo dejaba en paz. Durante el desayuno, Camila parecía especialmente alegre. Hablaba sin parar sobre la boda, invitados, vestido. Alejandro sonreía automáticamente, pero algo dentro se sentía fuera de lugar. «¿Has visto a Valeria?», preguntó Camila. «No», respondió él demasiado rápido. Camila lo observó un segundo, como si notara algo. Luego volvió a hablar con naturalidad. Más tarde, Alejandro salió a caminar por el patio. El sol calentaba la tierra aún húmeda. Escuchó risas cerca del granero. Valeria estaba allí, con Mateo. Ella parecía relajada. Él hablaba cerca, demasiado cerca. Alejandro sintió una tensión inmediata, un impulso irracional de acercarse, pero se quedó inmóvil, observando. Mateo tomó suavemente una hoja del cabello de Valeria. Un gesto simple, cercano. Valeria no se apartó. Algo dentro de Alejandro se endureció. No sabía qué le molestaba más: verla con otro, o pensar que ella podría sentirse cómoda así. Se dio la vuelta antes de que lo vieran. Esa tarde, el ambiente en la casa se volvió extraño. Pequeños silencios, miradas rápidas. Camila parecía observar más de lo habitual. Durante la cena, Mateo comentó: «Valeria debería aceptar salir más. Siempre se esconde en el trabajo». Valeria sonrió apenas. «Estoy bien así». Camila rió, siempre tan seria. Luego miró a Alejandro. «¿No crees?». Alejandro levantó la vista, y por un segundo, sus ojos se encontraron con los de Valeria. Demasiado tiempo. Camila lo notó, apenas un instante, pero lo suficiente. Alejandro apartó la mirada primero. El silencio duró un segundo más de lo normal. Después de la cena, Camila se acercó a Valeria en la terraza. Alejandro las observó desde lejos. No escuchaba lo que decían, pero vio la expresión de Camila, más seria. Algo dentro de él se tensó. Más tarde, Valeria salió sola al corredor. El aire estaba fresco, la noche silenciosa. Alejandro apareció detrás. «No deberías venir», dijo ella sin girarse. «Camila nos está mirando diferente», dijo él en voz baja. Valeria cerró los ojos un instante. «Lo sé». La respuesta fue apenas un susurro. El peso de la culpa cayó entre ellos. «Esto tiene que terminar», dijo ella finalmente. Alejandro sintió el golpe. ¿Terminar qué? Valeria giró lentamente. Sus ojos brillaban con algo contenido. «Esto que no empieza, pero tampoco desaparece». La frase dolió porque era verdad. Un silencio largo los envolvió. «Mateo es un buen hombre», continuó ella. «Camila es feliz contigo. Todo sería más fácil si nos comportáramos como se supone». Alejandro dio un paso más cerca. «¿Y tú?». La pregunta salió suave. Valeria tragó saliva. «Yo siempre hago lo correcto». La frase sonó como una condena. El silencio se volvió pesado. Alejandro bajó la voz. «No quiero lastimarla». Valeria lo miró con tristeza. «Entonces deja de mirarme así». El aire parecía detenerse. «No sé cómo hacerlo», confesó él. La sinceridad la desarmó por un segundo. Valeria bajó la mirada. Sus manos temblaron apenas. «Yo tampoco». La confesión salió baja, humana. Por un instante, pareció que la distancia desaparecería otra vez. Pero entonces, la puerta detrás se abrió. Camila se quedó quieta al verlos tan cerca. El silencio cayó de golpe. Valeria dio un paso atrás inmediatamente. «Solo hablábamos del rancho», dijo con calma forzada. Camila sonrió suavemente, pero algo en sus ojos había cambiado. «Claro», respondió. El momento se rompió. Valeria se alejó, sin mirar a ninguno. Alejandro sintió un peso enorme en el pecho.
porque por primera vez la culpa tenía rostro, y era el de Camila. A veces el destino no rompe lo que estaba mal, solo acomoda las piezas para que ya no tengas excusas. El rancho amaneció con una calma diferente. Después de la noche incómoda en la terraza, todos parecían actuar con más cuidado. Demasiado cuidado. Valeria evitaba quedarse sola con Alejandro. Camila parecía más pensativa y Mateo observaba más de lo habitual. Durante el desayuno, el ambiente fue extraño, hasta que Mateo hizo un comentario que rompió la tensión. Camila, ayer me contaste de tu idea para el viñedo nuevo. Deberías mostrarme el terreno. Camila sonrió sorprendida. ¿En serio te interesa? Claro, respondió él. Tienes buenas ideas. La alegría en el rostro de Camila fue inmediata. Valeria lo notó, y por primera vez en días sintió alivio. Alejandro también lo observó, silencioso. Más tarde, mientras los empleados trabajaban en el patio, Camila y Mateo salieron juntos a recorrer el rancho. Sus risas se escuchaban a lo lejos. Valeria los miró desde la terraza. Una sonrisa leve apareció en su rostro. Alejandro llegó detrás de ella. «Se ven bien», dijo. Valeria asintió. «Sí». El silencio cayó. «Parece feliz», añadió él. Valeria respiró hondo. «Eso es lo único que importa». Pero algo había cambiado en su tono. Menos tensión, menos miedo. Alejandro la observó. «¿Te tranquiliza?» Ella tardó en responder. «Tal vez», dijo finalmente. Y era verdad. Ver a Camila riendo con alguien más hacía que el peso dentro de ella se sintiera más ligero. Pero también dejaba algo expuesto. Ya no había tantas excusas. Esa tarde la casa estaba más viva. Camila hablaba animada sobre las historias que Mateo le contaba. Mateo escuchaba con atención real. Alejandro observaba la escena en silencio. Algo dentro de él entendía lo que estaba pasando. Mateo ya no miraba a Valeria de la misma forma, y Camila parecía brillar más con cada conversación. Era natural. Valeria se levantó para salir un momento al patio. Necesitaba aire. No escuchó a Alejandro seguirla. Se detuvo frente al jardín. El viento movía suavemente su cabello. «Estás más tranquila», dijo él. Ella sonrió apenas. «Supongo que sí». Alejandro permaneció en silencio unos segundos. Luego habló más bajo. «Entonces ya no hay nada entre nosotros que justificar». La frase cayó directa. Peligrosa. Valeria sintió el corazón acelerar, porque sabía exactamente lo que quería decir. Ya no podían esconderse detrás de Camila. «No digas eso», susurró. Alejandro dio un paso más cerca. No demasiado, pero suficiente para alterar el aire entre ellos. «Es verdad», dijo. «Lo único que queda somos nosotros». Valeria cerró los ojos un instante. El alivio que había sentido antes se mezcló con algo nuevo. Miedo. Porque el problema ya no era hacer daño a alguien. Era aceptar lo que sentía. «Eso lo hace peor», dijo en voz baja. «¿Por qué?» Ella levantó la mirada. Sus ojos brillaban con honestidad cruda. «Porque ahora no tengo excusas para alejarme». El silencio cayó pesado, demasiado íntimo. Alejandro bajó la voz. «¿Y quieres alejarte?» La pregunta quedó suspendida entre ambos. Valeria no respondió. No pudo. El sonido de risas llegó desde la casa. Camila y Mateo regresaban. El momento se rompió. Valeria dio un paso atrás, recuperando distancia. «Esto todavía puede salir mal», susurró, y se alejó. Alejandro la observó irse, con una certeza nueva creciendo dentro. La culpa estaba desapareciendo, y eso hacía que todo fuera muchísimo más peligroso. Cuando desaparecen las barreras, lo único que queda es decidir si huyes o te quedas. El rancho Santa Esperanza parecía más ligero esos días. Las risas volvían a escucharse con naturalidad. Camila pasaba más tiempo con Mateo, y todos parecían notar lo bien que se llevaban. Valeria los observaba desde lejos, sin tensión, sin ese peso constante en el pecho. Ver a su hermana feliz le traía calma, una calma que no había sentido desde que Alejandro llegó, pero también traía otra cosa, una sensación peligrosa. Ya no podía esconderse detrás de la culpa. Aquella mañana, Camila salió temprano con Mateo para visitar el viñedo del norte. El rancho quedó inusualmente silencioso. Valeria aprovechó para revisar cuentas en el despacho. Intentaba concentrarse, hasta que escuchó la voz de Alejandro detrás. «Siempre trabajas cuando todos descansan». Ella levantó la mirada. Suspiró apenas. «Alguien tiene que hacerlo». Alejandro sonrió ligeramente.
Esa respuesta ya me la sé. El silencio cayó, más suave que antes, menos tenso, pero más íntimo. Valeria bajó la vista a los papeles. Camila parece feliz. La frase salió como defensa. Alejandro asintió. Sí. Una pausa. Mateo es un buen hombre, añadió él. Valeria levantó la mirada lentamente. Había algo diferente en su expresión, menos dureza. Lo es, dijo ella. El aire se volvió tranquilo. Por primera vez, sin peso externo, Alejandro dio un paso hacia el escritorio. Entonces ya no tienes que preocuparte tanto. Valeria sintió el corazón acelerar, porque sabía hacia dónde iba la conversación. Nunca dejo de preocuparme, respondió. Alejandro apoyó las manos sobre el respaldo de una silla, sus ojos grises fijos en ella. Creo que ya no es solo preocupación. El silencio se volvió intenso. Valeria respiró profundo, intentando mantenerse firme. No hagas esto más difícil, susurró. ¿Difícil para quién?, preguntó él suavemente. La pregunta la desarmó, porque la verdad era simple. Era difícil para ambos. Valeria se puso de pie lentamente. Necesitaba distancia, pero Alejandro no retrocedió. El espacio entre ellos se redujo sin intención. El aire parecía más cálido. Desde que llegaste, todo cambió, dijo ella en voz baja. La confesión salió sin permiso. Alejandro la observó en silencio. Para mí también, respondió. Sus miradas se sostuvieron más tiempo del necesario. Valeria sintió la tensión subir lentamente. No como antes. Ahora era más suave, más peligrosa. No sé cómo manejar esto, admitió. Alejandro bajó la voz. No tienes que hacerlo sola. La frase fue un susurro. Valeria sintió un estremecimiento leve. Durante un segundo, pareció que la distancia iba a desaparecer, pero ella dio un paso atrás. Respiró profundo. No, dijo suavemente. Si cruzamos esa línea, todo cambiará. Alejandro asintió lentamente. No intentó acercarse más. Tal vez ya cambió, dijo. El silencio que siguió fue largo, demasiado honesto. Desde afuera llegaron risas. Camila y Mateo regresaban. Valeria exhaló lentamente. Como si despertara, esto no puede avanzar rápido, murmuró. Alejandro la miró con calma. No quiero rápido. La frase la sorprendió, porque era exactamente lo que necesitaba escuchar. Valeria asintió apenas. Por primera vez, no sintió ganas de huir, solo miedo. Y algo parecido a esperanza. Cuando Camila entró sonriendo junto a Mateo, el ambiente volvió a la normalidad. Pero algo silencioso había cambiado. Ahora no había excusas, solo tiempo y decisiones por tomar. A veces no lloras por perder algo, sino por darte cuenta de que nunca fue realmente tuyo. La tarde cayó tranquila sobre el rancho Santa Esperanza. El aire estaba tibio, todo parecía en calma. Valeria terminó de revisar unos documentos y entró a la casa principal. El silencio la sorprendió. Demasiado silencio. Escuchó un sonido suave desde la sala, un suspiro contenido. Avanzó lentamente y la vio. Camila estaba sentada junto a la ventana, abrazándose a sí misma, llorando en silencio. Valeria sintió un golpe inmediato en el pecho. Se acercó sin hacer ruido. Camila, su hermana, levantó la mirada rápidamente. Intentó sonreír, pero las lágrimas la delataron. «Estoy bien», dijo limpiándose el rostro. Valeria se sentó a su lado. «No tienes que fingir conmigo». El silencio cayó entre ellas. Cómodo. «Familia». Camila respiró hondo. Miró hacia el jardín. «Creo que algo está mal conmigo», susurró. Valeria frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué dices eso?» Camila jugó nerviosamente con sus dedos. «Porque debería estar feliz. Y no lo estoy siempre». La confesión salió frágil. Valeria no habló, solo escuchó. «Alejandro es perfecto», continuó Camila. «Es bueno, seguro. Todo lo que pensé que quería». Una pausa. «Pero», susurró. Las lágrimas volvieron. Valeria sintió el corazón apretarse. «Cuando estoy con él me siento tranquila», dijo Camila. «Pero cuando hablo con Mateo», se quedó en silencio, buscando palabras. «Me siento vista», terminó finalmente. Valeria bajó la mirada, escuchando con atención. «Tenemos tantas cosas en común», continuó Camila. «Nos reímos de lo mismo. Hablamos sin esfuerzo». Una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. «Y eso me asusta». Valeria habló suavemente. «¿Por qué?» Camila soltó una risa entre lágrimas, porque se supone que ya había elegido. El silencio se volvió más profundo,
No sé si alguna vez estuve realmente enamorada de Alejandro, o solo enamorada de la idea de lo que podía ser. La frase quedó suspendida, honesta, dolorosa. Valeria sintió algo dentro aflojarse, no alivio, más bien ternura. Tomó la mano de su hermana. No hay nada malo en darse cuenta, dijo con suavidad. Camila la miró. Sus ojos brillaban. ¿Crees que soy horrible? Valeria negó inmediatamente. No, solo estás siendo sincera contigo misma. Camila soltó una respiración larga, como si cargara un peso enorme. No quiero lastimar a nadie, susurró. Valeria sintió el eco de esas palabras dentro de sí, porque sabía exactamente lo que significaban. A veces lastimamos más cuando fingimos, dijo suavemente. Camila apoyó la cabeza en su hombro, como cuando eran niñas. Siempre sabes qué decir, murmuró. Valeria sonrió apenas y guardó silencio. No habló de Alejandro, no habló de sus propios sentimientos. Solo estuvo allí, como hermana. Después de unos minutos, Camila respiró hondo. Más tranquila. Creo que necesito hablar con Alejandro, dijo finalmente. Valeria asintió lentamente. Haz lo que sientas correcto. Camila se levantó, secándose las lágrimas. Más fuerte, cuando salió de la sala, Valeria se quedó sola, mirando el atardecer, sintiendo una mezcla extraña. Alivio, miedo y algo más, porque entendió algo profundamente. El destino estaba acomodando las piezas, sin que ella tuviera que moverlas. Escuchó pasos detrás. Se giró. Alejandro estaba allí. Había visto a Camila salir. Su expresión era seria. No dijeron nada. Solo se miraron. Y en ese silencio, ambos entendieron que algo estaba cambiando, algo irreversible. A veces el amor no termina por falta de cariño, sino porque finalmente entiendes qué es lo que te hace sentir vivo. La noche cayó tranquila sobre el rancho Santa Esperanza. Las luces cálidas iluminaban la casa principal. Todo parecía normal, pero dentro de Camila había una decisión ya tomada. Buscó a Alejandro en la terraza. Él estaba solo, mirando la oscuridad del campo. Cuando la vio acercarse, sonrió con suavidad. ¿Todo bien? Camila respiró profundo. Necesitamos hablar. La frase cambió el aire inmediatamente. Alejandro dejó la copa sobre la mesa. Claro. Camila tomó asiento frente a él. Sus manos temblaban ligeramente. Durante unos segundos no dijo nada, intentando encontrar las palabras correctas. Eres una persona maravillosa, comenzó. Alejandro frunció apenas el ceño. Eso suena peligroso. Camila soltó una pequeña risa nerviosa. Lo sé. Silencio. Te he estado pensando mucho, continuó, sobre nosotros, sobre lo que siento. Alejandro la observó atentamente, sin interrumpir. Cuando imaginé mi vida, pensé que sería contigo, dijo ella, porque todo contigo es fácil, seguro. Una pausa. Pero últimamente me he dado cuenta de algo. Sus ojos se llenaron de emoción contenida. Creo que nunca me pregunté si estaba realmente enamorada, o si simplemente era lo que se esperaba. La sinceridad cayó suave, pero contundente. Alejandro guardó silencio, procesando cada palabra. Camila tragó saliva. No quiero mentirte, ni mentirme. El viento movió ligeramente su cabello. Con Mateo me siento diferente, admitió finalmente. No mejor, solo, distinta, más yo. El silencio entre ellos fue largo. Alejandro bajó la mirada, y algo dentro de él se acomodó, porque, en el fondo, no le dolía como esperaba. ¿Esto es una despedida?, preguntó con calma. Camila sonrió con tristeza. Creo que sí. No había reproche, solo honestidad. No quiero que pienses que hiciste algo mal, añadió rápidamente. Eres increíble, Alejandro. Él levantó la mirada, sus ojos grises suaves. No lo creo, respondió. Creo que simplemente no era nuestro momento. Camila dejó escapar una pequeña lágrima, pero esta vez no era dolor, era alivio. Gracias por entender, susurró. Alejandro extendió su mano. Ella la tomó. Te mereces algo real, dijo él. Camila sonrió. Tú también. El silencio que siguió fue tranquilo, sin tensión, como si ambos supieran que estaban haciendo lo correcto. Después de unos minutos, Camila se levantó, más ligera. Voy a descansar, dijo. Antes de irse, se detuvo. Espero que encuentres lo que te haga feliz de verdad, y se alejó lentamente. Alejandro quedó solo en la terraza, sintiendo el aire frío de la noche. No estaba triste, solo vacío.
Y en ese vacío apareció un pensamiento inevitable, un rostro, una mirada firme, una mujer que había intentado alejarse desde el principio. Valeria. Alejandro cerró los ojos, respiró profundo. Ahora no había promesas, no había compromiso, no había culpa, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa, porque por primera vez era libre de elegir. El amor no siempre llega con ruido. A veces solo aparece cuando ya no tienes dónde esconderte. La noche en el rancho Santa Esperanza era tranquila. El viento movía suavemente las ramas. Todo parecía más silencioso que antes. Alejandro caminaba por el patio sin rumbo. La conversación con Camila aún resonaba en su mente. No había dolor, solo claridad. Por primera vez desde que llegó al rancho, sabía exactamente qué quería, y esa certeza lo llevó hacia el jardín. Valeria estaba allí, sentada sola, mirando las luces lejanas del campo. Parecía tranquila, pero había algo frágil en su postura. Cuando escuchó sus pasos, levantó la mirada. Sus ojos se abrieron ligeramente al verlo. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Alejandro se detuvo a cierta distancia. Camila habló conmigo. La frase cambió el aire. Valeria se puso de pie lentamente. ¿Está bien? Él asintió. Sí, está tranquila. Una pausa. Terminamos el compromiso. El silencio cayó pesado. Valeria parpadeó, como si necesitara procesarlo. Lo siento, susurró. Alejandro negó suavemente. No fue algo triste. La honestidad en su voz la sorprendió. El viento movió el cabello de Valeria. Ella cruzó los brazos ligeramente. Una barrera automática. Entonces, ¿qué haces aquí?, preguntó en voz baja. Alejandro la miró directo, sin evasivas. Buscándote. La respuesta fue simple, demasiado sincera. Valeria sintió el corazón acelerarse. No deberías, dijo suavemente, pero su voz no sonó firme. Alejandro dio un paso más cerca, no invadiendo, solo reduciendo el espacio. Ya no quiero fingir que no pasa nada cuando estoy contigo. El aire entre ellos cambió, más cálido, más real. Valeria bajó la mirada. Sus manos temblaron apenas. Esto siempre iba a terminar mal, murmuró. ¿Seguro?, preguntó él suavemente. Ella levantó la mirada. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Nos resistimos desde el principio por una razón. Alejandro sonrió apenas. ¿Triste? Tal vez nos resistimos porque sabíamos que era importante. El silencio se volvió íntimo, profundo. Valeria respiró hondo. No quiero ser alguien que destruye cosas, susurró. Alejandro dio otro paso. Ahora estaban cerca, demasiado cerca. No destruiste nada, dijo en voz baja. Solo fuiste honesta. Incluso cuando intentabas huir. Las palabras tocaron algo dentro de ella, algo que había mantenido encerrado mucho tiempo. Valeria cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su mirada era vulnerable. Me asusta lo que siento contigo. La confesión salió apenas audible. Alejandro bajó la voz. A mí también. El silencio se volvió casi tangible. Por primera vez no había tensión agresiva, solo calma y verdad. El viento sopló suave. La distancia entre ellos se redujo un poco más, pero ninguno cruzó la línea. Alejandro habló lentamente. No quiero correr. No quiero esconderme. Valeria lo observó largo rato, y por primera vez no retrocedió. ¿Y si esto sale mal?, preguntó. Él sonrió suavemente. Entonces al menos será real. La frase quedó suspendida en el aire. Hermosa. Peligrosa. Valeria sintió una paz inesperada, como si llevara mucho tiempo esperando escuchar algo así. Un silencio largo los envolvió, cómodo. Finalmente ella susurró. No sé cómo hacer esto. Alejandro dio una pequeña sonrisa. Podemos empezar despacio. Valeria asintió apenas. Un gesto pequeño, pero importante, porque era la primera vez que no intentaba alejarse. Se quedaron allí, sin tocarse, solo compartiendo el momento. Y en ese silencio, ambos entendieron que ya no estaban huyendo. El amor no comienza cuando te acercas. Comienza cuando finalmente decides quedarte. El amanecer llegó suave sobre el rancho Santa Esperanza. La luz dorada iluminaba el campo. Todo parecía más tranquilo. Valeria despertó con una sensación extraña, calma, algo que no había sentido en mucho tiempo. La conversación con Alejandro la noche anterior seguía en su mente, no como tensión, sino como paz. Bajó temprano al patio.
El aire fresco acariciaba su piel. Encontró a Alejandro junto a los establos, observando a los caballos. Cuando la vio, no hubo sorpresa, solo una sonrisa suave. Natural. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió ella. El silencio entre ambos era diferente ahora. Ligero, sin miedo. Caminaron juntos hacia el campo, sin planearlo. Simplemente sucedió. El sonido de los pasos sobre la tierra llenaba el espacio. Valeria habló primero. «Camila se ve feliz». Alejandro asintió. «Sí, creo que encontró algo que no esperaba». Valeria sonrió apenas. «Me alegra». El viento movió suavemente su cabello recogido. Alejandro la observó unos segundos. «¿Y tú?», preguntó. Ella tardó en responder. Miró el horizonte. «Todavía estoy aprendiendo a no tener miedo». La honestidad salió tranquila. Alejandro sonrió suavemente. «Yo también». Continuaron caminando. La distancia entre ellos era cada vez menor sin que ninguno lo notara. Llegaron a una pequeña colina, desde donde se veía todo el rancho. El paisaje era hermoso. «Tranquilo». Valeria se detuvo. Respiró profundo. «Siempre vengo aquí cuando necesito pensar», dijo. Alejandro se colocó a su lado, sin invadir. «¿Y qué piensas?». Ella soltó una risa suave. «Que pasé demasiado tiempo intentando controlar todo». Una pausa. «Y olvidé cómo se siente simplemente. Dejar que algo pase». El silencio se volvió íntimo, suave. Alejandro bajó la voz. «No quiero que sientas presión conmigo». Valeria lo miró. Sus ojos tenían una calma nueva. «No la siento». La respuesta fue simple, sincera. El viento sopló lentamente. El momento parecía detenido. Alejandro levantó la mano despacio, como pidiendo permiso. Valeria no se alejó. Sus dedos se rozaron apenas. Un contacto pequeño, pero lleno de significado. El corazón de ambos se aceleró. No era pasión desbordada, era algo más profundo, más seguro. Valeria bajó la mirada hacia sus manos. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Nunca pensé que algo tranquilo pudiera sentirse así», susurró. Alejandro la observó con ternura. Tal vez porque siempre fue real. Sus miradas se encontraron. Largas, suaves, sin prisa. Valeria respiró profundo. Y por primera vez, no sintió miedo, solo la certeza tranquila de estar exactamente donde quería estar. Se quedaron allí, mirando el rancho, con las manos unidas, el sol elevándose lentamente frente a ellos. Y en ese instante, todo parecía encajar. Algunas historias no terminan con un final feliz, sino con el comienzo de una vida tranquila. Meses después, el rancho Santa Esperanza había recuperado su ritmo habitual. El sonido de los caballos por la mañana, los trabajadores recorriendo los campos, las risas mezcladas con el viento. Todo parecía igual. Y al mismo tiempo, distinto. Camila caminaba por los jardines con una sonrisa fácil, más libre, más segura. Mateo la escuchaba hablar con atención mientras planeaban nuevos proyectos para el viñedo. La conexión entre ellos era natural, suave, sin esfuerzo. Valeria observaba desde la terraza. Una paz silenciosa llenaba su pecho. Ver a su hermana feliz era todo lo que había deseado. Doña Lupita se acercó con una bandeja. «Se ve diferente, señorita», comentó con cariño. Valeria sonrió. «Supongo que todos cambiamos un poco». Y era verdad. El rancho también había cambiado. Alejandro había decidido invertir más tiempo allí, no solo como negocio, sino como hogar. Ya no había prisas, no había presión, solo días que avanzaban lentamente. Valeria lo encontró junto a los establos, como tantas veces. Él levantó la mirada y sonrió al verla acercarse. Una sonrisa que ya se sentía familiar. «Te estaba buscando», dijo. «Siempre dices eso», respondió ella con suavidad. Caminaron juntos entre los corrales. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de confianza. No necesitaban esconderse, no necesitaban explicarse. Todo había sucedido despacio, con calma, como debía ser. Alejandro tomó su mano, naturalmente. Valeria lo miró. Aún había fuego en sus ojos, pero ahora estaba acompañado de algo más profundo. Tranquilidad. «Nunca pensé que terminaría aquí», murmuró ella. Alejandro sonrió. «Yo tampoco». Se detuvieron frente al campo abierto. El sol comenzaba a bajar lentamente, tiñendo todo de dorado. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo él. «Que todo comenzó intentando evitar esto.
Valeria soltó una risa suave. Tal vez algunas cosas solo necesitan tiempo. El viento movió ligeramente su cabello. Alejandro la observó en silencio, como si todavía no pudiera creer que estaba allí. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. Valeria negó lentamente. No, dijo con calma. Creo que finalmente estoy donde siempre debía estar. El silencio que siguió fue cálido. A lo lejos se escucharon las risas de Camila y Mateo. La vida continuaba. Natural. Alejandro acercó suavemente a Valeria, no con urgencia, sino con certeza. Ella apoyó la cabeza en su hombro. El cielo se pintaba lentamente de tonos suaves. El rancho parecía respirar tranquilo. Y allí, en medio de la calma, entendieron algo simple. El amor no siempre llega con tormentas. A veces llega despacio. Cuando por fin dejas de luchar contra él, el viento pasó suave entre los árboles. El día se apagó lentamente, y por primera vez todo estaba en paz. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada. Y para mí, significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios. Pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.